Es redundancia. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir arrancando. Eh, ¿Alguno ha tenido problemas para seguir alguno de los tutoriales que había dejado en el Classroom? No importa, no importa. Lo importante es que puedan tener un intérprete de Python para poder trabajar. Ya sea con Visual Studio Code o con PyCharm, cualquiera de esas dos opciones funciona bien. Eso es lo que me interesa ver. ¿Tienen algún ya sea Visual Studio Code o PyCharm para trabajar? Indistinto. Totalmente indistinto. ¿Qué pasa? PyCharm es un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué quiere decir eso? Vos vas a tener una suite de herramientas mucho más avanzada, más por ahí más completa, dependiendo de la aplicación que vos vayas a hacer, que te va a ayudar a vos a trabajar mejor en Python. ¿Cuál es el costo? Porque todo tiene un costo, digamos. PyCharm te va a consumir más recursos, obviamente. Si vos vas a tener toda esa suite de herramientas, toda esa variedad de herramientas, el costo que vas a tener es que vas a consumir más recursos en tu máquina. ¿Cuál es la alternativa? Usar Visual Studio Code. Pero vos te estabas preguntando, bueno, pero si yo uso Visual Studio Code, ¿significa que no voy a tener acceso a las herramientas? No. Vas a tener acceso a las herramientas, pero por ahí, por un camino más generando comandos o generando algunos scripts, eso me olvidé de mostrarles, que les permitan a ustedes acceder, digamos, a las mismas herramientas de uno u del otro. ¿Sí? Punto a favor de Visual Studio Code, no se adapta solamente a Python. Ahora les voy a mostrar que se puede adaptar a casi prácticamente cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Y en script para todos. En cambio, PyCharm es Python y hasta ahí nomás llega. ¿Sí? Ahí estoy escuchando que varios de ustedes son de los primeros años, hay gente de los últimos, hay gente de computación, de varias carreras. Em, Ustedes vieron cuál es la idea de hacer el proyecto del curso. Creo que se lo pasaron al programa, ¿puede ser? Bien, ¿les gusta la idea? Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? El- la idea es hacer una pequeña aplicación web, algo fácil en Python. Lo clásico por ahí hacerlo es una... Vieron como las notas de Google, de poner un to-do para hacer. Este, Esa es la idea. Pero de última podemos adaptar y hacer otra cosa, no hay ningún problema. Eso depende más de ustedes que de mí. O sea, yo les puedo dar las, las herramientas, las nociones de los temas, pero después si ustedes quieren hacer alguna otra aplicación, son más que bienvenidos. ¿Sí? Y el resto, me digan que están dormidos, che, el primer día de clase están dormidos. Esto es algo dinámico. O sea, acá es, todos nos vamos a ir conociendo, nos vamos a ir charlando, así que los invito a que este, se desmuteen y charlen y pregunten y... Porque si no van a escucharme hablar 2 horas a mí, hasta a mí me parece aburrido escucharme hablar 2 horas, así que cualquier comentario, pregunta que tengan, vayan haciendo tranquilamente. O sea, nadie acá tiene todas las respuestas aseguradas. Estamos todos para aprender, así que
Sí, informática creo que siguen trabajando con Python 2.7, o sea, se actualizaron. Siguen con el 2.7. Sí, bueno, está más muerto que la momia de Tutankamón, el Python ese, no sé por qué siguen dando realmente. Bueno, pero lo que vamos a ver les va a servir para entender. Van a ser algunos comandos diferentes. En vez de ser input, a veces es raw input. Y después creo que es lo único que cambia abismalmente. Después de ahí son todas las cosas más o menos lo mismo. Los print, nada más. Pero bien. Sí, ese Python ya no se usa más, está desechado, muerto. Creo que ya si quedaban 5 aplicaciones vivas de Python 2.7 ya se murieron todas. No sé la verdad por qué lo siguen dando. El resto que Tomás, Azul, Santiago, Elías. Ujú. Bien, genial. Linda aplicación, Rocío. Inteligencia artificial se usa bastante en Python. Tiene muchas librerías para eso. Sí, sí, pero eso no te da problema. Una vez que le agarres la mano, ya vas a ver que pasas al frente. Em, Chicos, el resto: Tomás, Azul, Santiago, Elías. Mm, ujú. Bien. Bueno, pero mientras tanto podéis ir usando para no este, digamos, y que puedas ir usando algo de Python. Vamos a ver, es más que nada vamos a ver cosas prácticas. Yo les voy a ir comentando los temas, pero lo teórico se los voy a dejar colgado en el Classroom. Este es un intérprete online de Python. A vos te permite ¿ves? Ejecutar código desde una interfaz web. Hay Python, hay Node.js, Java, Golang. eh, o sea, no pretendan hacer cosas muy copadas porque obviamente tienen que pagar a los muchachos. Pero algunas cositas simples, algunos print, algunas cosas bastante sencillas sí se los deja hacer. ¿Sí? Eso como alternativa para hasta que tengan el Anaconda instalado. Le hice instalar Anaconda porque Anaconda generalmente siempre trae todo lo que son las librerías de casi todo. Desde la parte de plotting hasta la parte de machine learning, de inteligencia artificial y demás. Este, yo titila la pantalla. Ahí está. Em, por eso les hice descargar Anaconda. Ya vienen todas las librerías y no tienen que ir buscando e instalar las librerías después. ¿Sí? Bueno, el resto, ¿está dormido? Les escucho, chicos. Bien, está bueno, Francisco. Una idea.
¿Quién me falta? Santiago, Tiziano, Elías, creo que ustedes no lo han escuchado. Bueno, genial. Bueno, veo que varios vienen ya con una base de programación. O sea, ya sea que hayan visto en otro lenguaje, pero casi todos están con una base. ¿Pueden levantar la mano los que hayan ya visto algo de programación? Bien, 11 personas. Un montón. Buenísimo. Bueno, ustedes van a poder ayudar al resto a ir haciendo un aprendizaje cooperativo entre ustedes, ¿sí? Eso está bueno. Bueno, yo voy a usar Visual Studio Code. Estoy muy acostumbrado a usar Visual Studio Code. Prácticamente lo he usado siempre. Para habilitar algunas funciones de Python hay que venirse acá donde dice extensiones, ¿sí? Y acá ven que está Python, ¿sí? Esto lo que me dice es que va a habilitar Python para versiones, ¿sí? Eso, si quieren instalarlo, pueden instalarlo. Una vez que están ahí, tienen que abrir una carpeta. Y vamos a poner acá. Si ven que miro para allá es porque tengo el otro monitor allá. Esto si les dice que, que desean confiar, o sea, para abrir Sí, está todo en el Classroom. Eh, no, este es el Visual Studio Code, el editor de texto. Hasta ahí vamos, todos pudieron seguirme. A veces en PyCharm es nuevo proyecto y les va a preguntar una serie de pasos. Ustedes le dicen, seleccionan el intérprete de Anaconda y le dan siguiente, siguiente, siguiente. Y ahí. ¿Sí? El que no entienda, por favor, me avisa y volvemos a repetir. ¿Sí? Bien. Una vez que estamos en nuestra carpeta donde vamos a trabajar, nuevo archivo. Bueno, acá me da la opción de trabajar con dos archivos. En Python lo bueno es que puedo trabajar de dos tipos de extensiones de archivos. ¿Qué son las extensiones de archivos? La terminación que va después del punto del nombre del archivo, ¿sí? Por ejemplo, .txt es extensión texto de Notepad, ¿sí? .doc es de Word. Bueno, acá en Python tengo dos formas de trabajar. La primera forma es con los archivos tradicionales que son los .py, ¿sí? Son estos de acá. Con el OBS lo estoy grabando, ¿sí? Yo le pongo control S y me da la opción de guardar, qué sé yo, este archivito .py, ¿sí? Dentro de este archivo yo puedo poner comando y bárbaro, ¿sí? Después si yo quiero ejecutar este archivo me vengo acá al botoncito de play y eso debería ejecutarme el intérprete. ¿Ven? Ahí está. No sé por qué acá no puedo activar el entorno, pero no hay problema.
Pone de la siguiente forma, que para ahí a los que están haciendo la parte de inteligencia artificial o por ahí son más de la mano matemática, son las notebooks de Python. Las notebooks de Python son de extensión .ipyn. B. INB. O sea, Interactive, quiere decir Interactive Python Notebook. O sea, le han abreviado eso de ahí. Lo que tienen interesante las notebooks. Las notebooks de Python es como una especie de tabla de Excel, más o menos, porque lo que usa son filas, lo que se llama acá celdas. Dentro de estas celdas es como que las puedo categorizar dentro de dos tipos, celdas de código y celdas de texto. ¿Sí? Celdas de código son estas de acá, donde yo puedo escribir con control enter, las ejecuto y me queda como una especie de texto, como un librito. Lo bueno del librito es que yo después le digo, bueno, yo quiero añadir una celda de texto, digo de código. Vamos a borrar esta de acá. Fíjense que la diferencia entre una celda de texto y una celda de código está acá, ¿sí? La que dice Markdown, que es el lenguaje por el cual yo estoy generando el texto, son las de texto, bien me da la redundancia, y las que dicen Python son celdas de código, ¿sí? Entonces yo después puedo agarrar y decir, bueno, ejecuto esto. Una vez que yo seleccioné mi intérprete, que está acá arriba, yo porque tengo uno solo, pido un permiso de firewall, pero una vez que esto lo termine de pensar, no se va a tardar mucho, no la primera vez, nomás, ya se va a procesar. ¿Ven? Ahí está, ahí me gusta más el tiempo. Yo puedo ir ejecutando código Python embebido con código, o sea, texto plano, ¿sí? Lo bueno de las notebooks es que yo después esto lo puedo llevar y lo puedo exportar, ¿sí? ¿Y a dónde lo puedo exportar? Como nosotros todos tenemos las cuentas de la facultad, tenemos acceso a Colaboratory de Google. Colaboratory es este de acá, donde yo tengo, por ejemplo, esta notebook, ¿sí? Capaz que ya sea una clase que haya dado esta notebook. Ahí ya me fijan. Sí, esto era una clase que les daba unos chicos de creo que de la UCEMA me parece, que ellos trabajaban con pandas, ¿sí? Que es una librería de Python. Pero yo puedo ir ejecutando estas celdas dentro de la máquina de Google. O sea, solamente conectado a internet, yo voy ejecutando estas celdas, ¿sí? Lo mismo pasa con que con Replit. Google nos da acceso a que usemos sus computadoras, pero no nos larguemos a hacer cosas muy, muy, muy asquerosamente grandes, porque si no nos van a decir, che, págame. O sea, la máquina mía no es gratis. Pero si son cosas chiquitas, Google nos deja tranquilamente trabajar y hacer cosas, qué sé yo. Esto es más panda, es algo que no es la intención de ver acá. Pero si algún día ustedes necesitan, qué sé yo, trabajar en algo de una aplicación que por ahí su máquina no les da el procesamiento de cómputo, lo cargan a internet, se vienen acá a File, eh, Open Notebook.
Acá pueden ver si lo quieren de Google Drive, lo pueden subir a Google Drive, después los pueden abrir o directamente le dan la opción de upload o subir. Seleccionan el archivo ese y PyNotebook. Les muestro. ¿No? MS. Ah, capaz que porque no guardé esto. Bueno, y ahí debería de dejarles, en teoría, está cargando. Ven, agarran, le ponen a hablar, lo suben, Google lo procesa y lo mismo que yo tenía abierto en Visual Studio Code, lo puedo abrir acá, ¿sí? Pueden compartir con quienes quieran trabajar, pueden, bueno, varias herramientas dentro de Google. Eso me parece que está bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿El resto? Bueno, genial. Sí, decime. No, la notebook es lo que te permite a vos trabajar con texto y con código. El archivo .py generalmente ya son archivos de proyectos donde vos querés hacer una aplicación y solamente necesitas escribir el código, no necesitas embeberle texto. Eso es lo bueno. No, por ejemplo, yo he visto, yo sabía usar las notebooks, además de para dar clases, una de las opciones de las notebooks de Python es... Porque vos podés hacer cosas así, por ejemplo, para la parte matemática lo he visto mucho. Vos agarras, pones el teorema que se llama, bueno, acá describe el sistema de ecuaciones diferenciales de Lorentz. Vos decís cuál es el sistema, ta, 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 ta. Y acá, por ejemplo, vos embebes código Python que a vos te permiten graficar ese sistema de ecuaciones y modificar las variables teniendo la parte teórica y la parte práctica interactiva embebidas en un mismo archivo. Esa es la gran utilidad de las notebooks de Python. Ah, por favor. Bueno, eso es para orientar más o menos en cuanto a herramientas. Ahora, Python, ¿sí? Eh, ¿Por qué surgió? Fue diseñado para ser algo leíble, digamos. La idea es que Python está en una curva de aprendizaje rápida, ¿sí? Su sintaxis es bastante intuitiva. Hay veces que por ahí le erran un poquito a los muchachos, pero bueno, dentro de todo, en su conjunto, es fácil de leer, es reusable y mantenible, ¿sí? Es más que nada, las primeras aplicaciones de Python son como lenguaje de scripting, ¿sí? Scripting es generalmente un programa que hace una pequeña cosita, ¿sí? Y después fue evolucionando haciendo cosas más complejas. Creo que Python, si mal no recuerdo, tendría que revisarlo, pero
si mi memoria no me falla, fue creado por Guido Van Hout, me parece que era en el año 1982, más o menos. O sea, ya tiene sus años. ¿Sí? Eh, bueno, al ser un lenguaje fácil de usar, mejora la productividad del desarrollo, es portable, ¿sí? Python trabaja con un intérprete, ya vamos a ver bien qué es lo que es el intérprete. Tiene varias librerías que lo componen, ¿sí? Em, en realidad, Python también en cuanto a sus capacidades para trabajar, no solamente se limita a hacer scripting como les decía, lo vuelvo a repetir, es algo que es algo, un programita muy sencillo de consola. ¿Sí? Generalmente unos lenguajes tradicionales de scripting dentro del mundo de Linux es Bash. Es multiparadigma. Multiparadigma quiere decir que va enfocado a diferentes ramas o pensamientos de la computación. Por ahí el más tradicional de esos pensamientos es el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de ese mundo de objetos. Mi intención es que ustedes lo vean, lo conozcan, cómo es trabajar con objetos con Python, pero sepan que por cuestiones de tiempo de lo que tenemos el curso, no vamos a llegar a ver todo. ¿Sí? Objetos tendríamos que tener un curso prácticamente completo de 6 meses y aún así estaríamos aprendiendo cosas nuevas, porque van surgiendo cosas nuevas. Em, ¿Qué es? Eso vendría a ser lo bueno de Python. Y como todo lo bueno, tiene algo malo. ¿Sí? Lo malo por ahí de Python es que es un poquito lento. ¿Sí? Al trabajar con un intérprete, se reduce un poco la velocidad respecto a otros lenguajes, como por ejemplo C++. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Me estoy aburriendo con historia? Eh, Bien, creo que ustedes pueden ver el dibujito de acá. O sea, ¿pueden ver la pantalla? Bien, bueno, ¿qué es lo que pasa? El intérprete, yo les voy a mostrar qué es lo que hace. Es como una especie de traductor en vivo que le va diciendo a la máquina lo que nosotros vamos escribiendo en el archivo de Python. ¿Sí? Es como un intermediario entre nuestro código fuente y la ejecución de la computadora. Y en eso es donde se reduce la velocidad. Sin embargo, se usa en un montón de aplicaciones, qué sé yo, Google, para su sistema de búsqueda de web, usa Python, YouTube lo usa, qué sé yo. Python se usa mucho en el mundo de la ciberseguridad, ¿sí? Las librerías de Python para la criptografía o para el análisis de programas maliciosos se usa mucho, para que sí. Eh, Se ha usado en juegos, se ha usado en varias aplicaciones. Bueno, la inteligencia artificial también es una de ellas. ¿Sí? Machine Learning, Data Science, Data Analytics. O sea, es como que el océano es muy grande. ¿Sí? Lo bueno es que bueno, es gratis, es portable, a través de ese intérprete yo puedo escribir código y lo puedo ejecutar digamos, en otros sistemas operativos, ya sea Mac, Linux, Windows. ¿Sí? Déjenme buscar, tenía acá anotado en el machete, que es uno del libro que les había mandado ahí denunciado. Esto. Ustedes cuando generan un programa en Python, lo que nosotros hacemos es crear un archivo de extensión .py.
ese archivo de extensión .py lo que hacen es, ustedes no, indirectamente, es transformarlo en lo que se conoce en un PyC. ¿Sí? Este es un módulo, el cual es lo que genera el intérprete, y a esto es lo que se ejecuta. Por eso es un poquito más lento. Fíjense que tienen un paso intermedio. Que es esto del intérprete, este módulo de acá. Vamos a poner un colorcito para que se note. Horrible el color, pero bueno, se destaca. La PVM es una Python Virtual Machine, ¿sí? Es como una especie de máquina virtual que a mí me permite ejecutar este código PyC. A ver, ¿por qué se le dice PyC? ¿Qué creen ustedes? Para los que vienen de la rama de C++. Es C. En realidad Python trabaja a bajo nivel con C. ¿Sí? Si bien hace algunas actualizaciones, optimizaciones, quiero decir, trata de no generar estos archivos si no hubo un cambio. Imagínense que en proyectos grandes no tenemos un solo archivo, sino que tenemos muchos archivos. Bueno, aquellos archivos que no cambiaron y que ya generó ese PyC, no los vuelve a generar. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, al tener ese PyC, a mí me permiten, por ejemplo, embeber código C a través de Cython. Cython, sí. CPython es una forma de llamar a funciones de C dentro de Python. Está también Hython, que es para Java. Y bueno, es como que tiene, digamos, esa particularidad de que se va adaptando a los otros lenguajes. Pueden embeber código juntos, ¿sí? Por ahí, qué sé yo, hay que verlo. Si vale la pena, a veces sí, a veces no. Depende de las aplicaciones, ¿no? Por ahí embeber código C dentro de Python te conviene hacer algún tipo de mecanismo que se comunique una aplicación con la otra y no estar embebiendo código porque estás reduciendo la performance de C. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, me alegra. Entonces, lo primero para arrancar dentro de Python es entender lo que son las variables, la entrada y la salida. ¿Sí? Entonces, vamos al Visual Studio Code. Nuestros programas, los vamos a se componen, digamos, de módulos, ¿sí? Esos módulos se componen de sentencias, esas sentencias se componen de expresiones, y esas expresiones son, digamos, la forma de crear los objetos, ¿sí? Los módulos generalmente son como los archivos Python, ¿sí? Un módulo, yo puedo crear un módulo a través de un archivo .py. Dentro de ese módulo puedo crear funciones que lo voy a exportar después para usar en otro archivo, ¿sí? Y esas expresiones son las que se componen de las sentencias, ¿sí? Las sentencias son cada línea de código que yo escribo. Y esas líneas de código son la interacción que yo tengo con los tipos de datos que yo tengo dentro del lenguaje, ¿sí? Si bien Python tiene la particularidad de ser un lenguaje de tipado dinámico, y por tipado dinámico hago referencia a que el tipo de una variable puede mutar de uno u otro. Ejemplo, una variable, por ejemplo, var igual a 10, su tipo es entero. ¿Sí? Los comentarios dentro de Python es con hashtag.
Pero después yo puedo decir var igual a 10. Y acá yo lo estoy haciendo de un tipo string. Si yo trato de hacer esto en C o en C++, lo más probable es que el compilador me largue una pantalla así de error enorme diciéndome qué es lo que estás haciendo. Python lo permite, no tiene ningún problema. ¿Eso está bueno? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque ustedes imagínense que si tienen 25.000 líneas de código, ¿sí? Obviamente hay que hacer buenas prácticas dentro de la ingeniería de software para que si yo defino una variable donde yo estoy esperando trabajar con un valor entero, viene mi compañero, lo cambia, no me dice nada, lo pone como un valor cadena. Si yo quiero hacer una división, no puedo hacer una división de 10 cadenas entre 2. Por lo tanto, el intérprete va a llegar hasta ese punto, recién a ese punto. Cuando yo estoy tratando de dividir una cadena entre 2, me va a saltar una excepción y me va a terminar el programa. Mientras tanto, vino ejecutando 999.000 líneas de código que tardó 2 horas. Y no se dio cuenta que en ese punto yo tenía esa llamada. ¿Sí? Eso es por ahí lo malo de tener un tipado dinámico. Pero si se organizan y establecen bien lo que son los argumentos de las funciones y demás, Python posiblemente les avise cuando tengan un error en IntelliSense, más que nada, que es este que está ejecutándose acá cuando yo pongo, por ejemplo, print. Ven que me está diciendo toda, digamos, esta información. El IntelliSense puede darse cuenta y les puede avisar. ¿Sí? Bueno, esto, si bien como les digo, es tipo dinámico, tiene ciertos tipos de datos que son tipos de datos nativos. ¿Sí? Esos tipos de datos nativos son propios del lenguaje. Hace que los programas sean fáciles de escribir. ¿Sí? Porque para tareas simples los tipos de datos nativos a veces representan dominios, digamos, de la estructura del problema que estamos tratando de resolver. Eh, Son componentes de extensión y a partir de estos tipos de datos nativos yo puedo generar tipos de datos más complejos. ¿Sí? Y dentro de Python tenemos, de los tipos de datos nativos, tenemos los números. Números, qué sé yo, 1, 2.3, 3 más 4J, ¿sí? Son números complejos. Después están las cadenas, o string, que van con comilla doble y los que van con comillas simples. Se pueden usar de indistintas formas, las comillas dobles y las comillas simples. Lo bueno es que si yo, por ejemplo, quiero poner eh, citar algo con comillas, me conviene hacer esto para que yo pueda usar comillas dobles dentro de las comillas simples sin mucha, digamos, fácil. Otro tipo de datos son las listas, ya vamos a ver qué es lo que son. En realidad son como una especie de vector. Están las listas, están las tuplas, son los primos de las listas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Pero para que ustedes vean, paréntesis. Y después están los archivos. ¿Sí? Cuando yo quiero abrir, por ejemplo, un archivo .txt, hago open, archivo.txt. Después están los sets. Los sets son, como su nombre indique, conjuntos matemáticos, o sea, permiten solo un valor de un dato. ¿Sí?
Y después están otros tipos como son los booleanos. Estos son true y false. True para verdad, false para falso. None significa nada, ¿sí? Es un tipo de datos como cero. Y no me estoy olvidando de nada, sí, me estoy olvidando de los famosísimos diccionarios. Los diccionarios son ya algo asociativo, ¿sí? La intención del diccionario es asociar una llave con un valor. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá los diferentes tipos de datos de Python? Los que son nativos. ¿Preguntas hasta acá? Los sets en lo que te permiten a vos es, qué sé yo, por ejemplo, vos querés agarrar y querés filtrar eh, correos electrónicos. ¿Sí? Ponele que estás creando una aplicación que vos le estás pidiendo un correo electrónico a una persona y querés que ese correo electrónico no se repita. Entonces lo pones dentro de un set y si cuando intentas agregar el mismo correo electrónico, el set no te va a dejar porque solo permite un valor nomás. ¿Sí? Para mí el correo electrónico no es la mejor opción porque lo tiras a una base de datos, pero si vos tenés que filtrar algo para que tenga un único valor, ¿sí? De un conjunto, usa los set. Bueno, conociendo los tipos, tenemos las operaciones básicas dentro de Python, que son las funciones de print e input. ¿Sí? Estas son las funciones de IO o de entrada y salida dentro de Python. ¿Sí? Lo voy a dejar. Así les queda después a ustedes. Bueno, print. Yo le puedo mandar a print prácticamente cualquier cosa, me lo va a hacer sin ningún problema. ¿Sí? Este. Puedo mandarle un número, puedo mandarle una cadena, puedo mandarle lo que yo quiera. ¿Sí? Es la sintaxis de print, como pueden ver acá. Están viendo la ventanita de esta que está acá arriba, ¿no? Es el valor separados por comas. Hay un argumento que se llama sep, que por defecto es un espacio. Esa es la separación que tienen los diferentes valores. Que si yo vengo acá, esto no me va a dar ningún error. Por ejemplo, tengo A, esto es un valor, coma, B es otro valor, coma, C es otro valor. ¿Sí? Vengo acá, le digo Python. Ah, el patrón no está bien configurado. Bueno, acá me está tirando que el archivo esto no existe, lo vamos a comentar. Bien. Fíjense que me ha separado la B y la C con un espacio. ¿Sí? Si yo agarro y le digo sep igual, ese yo, asterisco, ahora me separa con un asterisco. ¿Sí? Estos son, ustedes cuando vean una función
dentro de Python que tenga un igual, significa que ese es el parámetro por defecto que tiene la función. Yo lo puedo modificar, pero hay veces que no digamos, no hace falta. Otro argumento modificable es el en, que yo por ejemplo puedo poner 4 asteriscos. Y en vez de que termine con un salto de línea, ¿sí? Va a terminar con 4 asteriscos. ¿Sí? Eso es lo que tiene la función print. Bueno, después si yo por ejemplo tengo un número, qué sé yo, i igual a 3,141596. Yo quiero agarrar y quiero imprimir esto con dos cifras significativas. Antepongo una F antes de los de las comillas, ¿sí? Y yo le digo, che, mira, imprime pi entre llaves con dos cifras significativas y le digo que es un número flotante. Y ahí, le vamos a sacar esto de acá porque si no nos va a imprimir cualquier cosa. Fíjense que este número que tiene varios decimales me los imprime con dos nomás. Si yo le pongo 3, lo más probable es que redondee, porque fíjense que acá este 1, el que le sigue es un 5, así que debería aparecer un 2. ¿Ven? Eso es útil de tenerlo en cuenta al F cuando quieren imprimir cosas con un estilo formateado, qué sé yo. Quieren hacer una tabla en una consola, entonces ponen acá ya de espacios que quieren a la izquierda, a la derecha. Pueden usar los barra T que son para tabular. ¿Sí? Eh, Puedo hacer, qué sé yo, 2 por pi acá dentro de los corchetes y esta es una expresión que se va a evaluar y después se va a imprimir. ¿Sí? El tab generalmente son 4 espacios de distancia. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Cualquier duda, me avisan. Bueno, esto es para sacar información por consola. Para leer información por consola es una opción. Es con la función input. ¿Sí? Y acá empiezan a jugar lo que son las variables. Las variables en realidad son porciones de la memoria donde yo voy a guardar información de forma temporal. La memoria es la memoria principal, también conocida como la memoria RAM. ¿Sí? Todos nuestros programas se ejecutan usando la memoria RAM de la computadora. Entonces, las variables me van a permitir a mí guardar información en memoria para no usar el disco. La idea es que los accesos a discos son tan costosos que hay que usarlo lo menos posible. ¿Sí? Input, ¿sí? Por defecto, siempre me va a estar devolviendo una cadena. ¿Sí? So, nosotros tenemos nuestra función input. Y el tipo de dato que me devuelve es una cadena.
¿Sí? Voy a sacar este color porque la verdad que es horrible. Ténganlo en cuenta eso, porque eso a veces he visto varios errores con input que no recuerdan bien que les devuelve una cadena. ¿Sí? Ahora, esa cadena puede pasar a ser otro tipo de dato, por ejemplo, un entero. ¿Sí? Para eso, para usar pasar esta cadena a un número entero, hay que usar una función que se llama. Ahí no se la rebuscaron muchos los muchachos para. Y si yo quiero una función, perdón, si yo quiero que el tipo de dato no sea un número entero, ¿sí? Sino que sea un número flotante, tengan en cuenta que el número entero son el conjunto de los números naturales, ¿no? 1, 2, menos 10, menos 15, menos 20. Cuando yo necesito usar números con coma, que en realidad es con puntos, fíjense, es notación americana, es la coma representa el punto. Yo necesito un tipo de dato float, ¿sí? Y esa función que a mí me permite transformar un tipo de dato entero, un tipo de dato cadena a un tipo de dato flotante es float. Estas dos funciones reciben como argumento una cadena y me devuelven un número entero o un número flotante. Por ejemplo, yo quiero escribir un número. Número es igual a input. Yo acá le puedo dar un mensaje, un prompt, que se le llama. Yo hago un type de número, a decir una cosa y después yo puedo decir número igual a int. Si vuelvo a hacer esto, me va a dar otro. Entonces ahí le pongo que sé yo 12. Fíjense que cuando yo hago el primer type, me dice que es clase str, es decir, que es una cadena, porque el input siempre me devuelve una cadena. Y cuando yo le hago un int de esto, me dice que es un número, ¿sí? Una clase entero. La función int tranquilamente yo la puedo llevar acá, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque apenas input termina su ejecución, me termina devolviendo una cadena que se le pasó a la función int. ¿Sí? Fíjense que ya ahí queda como una clase entero directamente. Esto pasa lo mismo en Python 2.7. La función input se llama raw input, pero también me termina devolviendo una cadena que tengo que, cuando quiero calcular un valor numérico, embeberla o sea, envolverla con la función int o con la función float. Porque si yo, por ejemplo, esta int agarro y le digo 2.1, me va a dar un error. ¿Sí? Me dice que es un literal inválido para una base 10. Entonces, para poder hacer un float, tengo que embeber con esa función. Fíjense que tranquilamente puedo llevar un número flotante a un número entero. El problema que va a hacer es que me va a tomar solamente la parte entera. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Claro, si yo estoy tratando de convertir a un número entero, yo le pongo un número flotante, me va a dar error porque no puede hacer el procesamiento de los datos después de la coma. Sin embargo, si yo pongo si estoy esperando leer un número flotante y le pongo un número entero, automáticamente me pone cero después de la coma. ¿Sí? Después yo puedo pasar un flotante a un entero, pero acuérdate siempre que me quedo con la parte entera. La parte decimal se descarta.
¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Bueno, ¿les parece si hacemos un cortecito? 10-15 minutos. Así tomo un poco de agua y me duele la garganta. Y ustedes descansan al estar escuchándome. Y continuamos. Bueno.